ahora vamos a bajar, yo creo que un poco el balón al suelo, hablando coloquialmente, porque bueno, yo creo que antes hemos hablado, o se ha hablado aquí, los ponentes que han precedido a Manuel Monzón, pues eran los que son, los que valoran proyectos, son los que conceden ayuda. Manuel, sin embargo, se habrá visto en el otro lado en un montón de ocasiones y yo creo que os puede ser muy útil su testimonio y su experiencia. La ponencia de Manuel Monzón él la ha titulado con una pregunta, yo creo que va a intentar dar respuesta a la pregunta con la que ha titulado su ponencia, es ¿qué pasos debo dar para acceder a fuentes de financiación internacional? Y por daros un mínimo perfil, él es muy conocido y conocido de todos vosotros, pero por una mínima semblanza, la experiencia en el sector audiovisual de Daniel Monzón comienza en 1998 en la distribuidora Filmax, se extiende hasta 2006, allí año en el que se incorpora como productor ejecutivo de Notro Films. En 2010 constituye Monzón Films, compañía de producción con base en Barcelona, con la que ha participado en proyectos tan importantes como Ayer no termina nunca, de Isabel Coicedo, la más reciente, por citar la última, o no sé si es la última, la penúltima, El Ciudadano Ilustre, la producción argentina que consiguió, entre otros, el Goya, la mejor película iberoamericana. No voy a presentarlo más porque vamos justo de tiempo y él tiene muchas cosas interesantes que contar y que aportar. Bienvenido, Manuel. Pues muchas gracias por la introducción. Yo voy a hacer os explico un poquito. Dices que gracias que soy muy conocido, no lo soy tanto. Daniel Monzón sí que lo es. Yo le paso muchos proyectos que me mandan a mí que yo dirija. Digo, no, os habéis equivocado. Yo no soy el director, yo soy el productor. Y se los manda a él y tenemos somos amigos de eso, de que yo le mando proyectos, soy su agente, ya lo sabéis. No, pero quería incidir un poquito realmente sí, me encanta que hagamos publicidad de Monzón Films, pero Monzón Films soy yo y mi hermano, que es economista y abogado, y lo hace todo, pero no hacemos nada prácticamente. O sea, yo me he dado al lado oscuro de compañías mucho más sensatas y mucho mejor valoradas que la mía propia, y entonces yo hago las cosas a través de A Contracorriente Films. Soy productor ejecutivo de esta compañía que es, a lo mejor algunos ya la conocéis, es básicamente distribuidora, pero también es productora. Yo me encargo de aquellos proyectos en los cuales no solo distribuimos, sino también producimos. Entonces podemos actuar todo lo activo que necesite el proyecto que actuemos. En ocasiones lo que hacemos es ponemos la pata catalana, porque estamos radicados en Barcelona, y si hay algunos elementos que sean naturales al proyecto, que podamos tener acceso pues, a los fondos de Cataluña, pues con mucho gusto sumamos al proyecto. En otras ocasiones, nosotros mismos lideramos proyectos que generamos en casa y desde cero vamos ahí al mercado e intentamos financiarlos. Incluso tenemos varias coproducciones con Andalucía también, ¿no? Entonces, desde ese punto, desde generar proyecto hasta incluso entrar a la última fase, justo cuando el proyecto está absolutamente maduro, estamos a punto, la productora que origina el proyecto quiere ya empezar a rodar y le falta poquita cosa, también podemos entrar allí y en muchas ocasiones estamos recibiendo proyectos que lo único que quieren, otra cosa que quieren, es que actuemos como distribuidores. Lo que es una condición sine qua non para que nosotros entremos como coproductores y distribuidores es efectivamente eso, que el proyecto cuaje dentro de la línea editorial que tiene la distribuidora, en cuyo caso decimos no solo queremos distribuir, sino también queremos coproducir. Y la pregunta es, ¿y qué aportáis? Pues aportamos nuestro sello como distribuidores y también todo lo que podamos como productores. Y también queremos estudiar aquellos proyectos que tienen potencial internacional, porque también estamos siendo muy activos en lo que es la venta internacional. Así que esta es un poco la idea y cuando me veis a mí, cuando hablo yo que hablaré desde mi experiencia, pero que penséis, no es Monzón Films, que también tengo algún proyecto muy bonito con Monzón Films, pero yo soy muy caguetas, que decimos en Cataluña, y yo no me tiro a la piscina tan fácilmente como algunos de vosotros seguro que hacéis, ¿no? Entonces yo necesito algo de seguridad y de momento no lo hago mucho. Cuando hablo desde el punto de vista de a contracorriente, ¿eh? Prefiero que me veáis como
un interlocutor válido desde la distribuidora productora. Me ha ido muy bien el estar aquí y escuchar lo que decía Adriek y lo que decían Sergio y Elena, porque ya han preparado un poquito lo que yo vengo a decir, pero con casos concretos, ¿no? En realidad, el tema de por qué buscamos la coproducción internacional en muchas ocasiones es porque con lo que tenemos aquí no tenemos suficiente. O sea porque también os avanzo, otro de los titulares es que coproducir cuesta. Cuesta porque te tienes que poner de acuerdo con alguien que no eres tú mismo. Entonces eso siempre cuesta. Y a veces nos cuesta con nosotros mismos o en casa, pues imagínate fuera. Y además se produce otra cosa, y es que no tienes que convencer normalmente en español, sino que tienes que convencer en inglés o en francés o en el idioma que hables. Y eso es otra de las cosas. O sea, yo voy a decir un montón de perogrulladas, cosas que ya sabéis, pero no porque las sepáis y las volváis a escuchar, no dejan de ser ciertas y válidas y que las tengamos en mente. Porque mucho de lo que yo digo normalmente luego veo que no lo aplico. Entonces, es bueno que oigamos, sobre todo vais a aprender posiblemente de mis errores, que también los voy a contar, y tengo más errores que aciertos. Entonces, de ahí es de donde, con la experiencia, es como se consigue coproducir internacionalmente. Y desde el error también. O sea, hay que, cagarla muy a menudo para que se te queden estas cosas que decimos, ¿no? Quizá... ¿Yo qué diría? También soy consciente que después de toda la mañana que tenemos, lo que diga yo os vais a quedar con 3 o 4 ideas. Si os quedáis con 3 o 4 es fantástico, que son mi verdad, lo que yo creo que me ha ido bien y lo que yo creo que me ha ido mal. Ahora, cada uno es un mundo y obviamente seguro que se puede hacer muchísimo mejor. Así que poner ese prisma siempre de que aquí no hay ninguna verdad y solo transmito experiencias que he tenido, ¿eh? Y una de las cosas que veo es que la coproducción internacional, para que surja, necesita que sea natural. Natural quiere decir que he coproducido, por ejemplo, con Argentina, con muchos países, y siempre ha salido bien cuando era natural que hubiera, por ejemplo, un coproductor alemán o que hubiera un coproductor francés, porque pasaba algo en Francia, no solo porque buscaba dinero, sino porque había algo intrínseco al proyecto que era bueno con esa nacionalidad. O que te tenía algún técnico maravilloso con el que querías trabajar. O sea, pensemos siempre desde lo más fácil es la naturalidad entre las coproducciones. Cuando es forzada, y contaré algún caso, acaba saliendo mal. Acaba habiendo alguna cosa que no funciona bien y las costuras se suelen desatar por justo los sitios donde se veía desde el principio que iban a poder desatarse. Entonces eso, hay un montón, la gente cuenta excepciones, pero son excepciones. O sea, la mayoría de las cosas suelen pasar mal. Lo sabemos, que estamos en un sector muy frágil de muchas cosas y cuando hueles que va a pasar mal, normalmente es la ley de Murphy que pasa mal, ¿no? Entonces es importante, sobre todo esa naturalidad, buscarla. Y si es una coproducción financiera o una coproducción en la cual solo aportan fondos, porque en Europa hay países muy generosos que quieren participar en producciones españolas mayoritarias, por ejemplo, y porque quieren trabajar con un talento específico, pues bueno, hay que entonces acotarlo muy bien y saber que esa relación es solo de dinero. Y es difícil de todas maneras. No dan duros a 4 pesetas. Y tenemos que ser conscientes que normalmente estamos cediendo. Otra de las cosas importantes en la coproducción es intentar ceder lo menos posible, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que me vais a oír a lo largo de la representación que son, como suele decir mi hermano, que es muy sabio, dice, si no puedes añadir nada de lo que ya han dicho, dilo en latín, ¿no? Entonces, yo voy a decir que lo mío es un totum revolutum. O sea, voy a poner un montón de ideas allí y vosotros vais pillando lo que os interese, porque yo esto no es un índice, esto es un galimatías y yo lo voy soltando, ¿vale? Porque es mi manera de trabajar. Necesito que haya alguien por ahí que me pegue collejas diciendo, oye, más orden. Yo soy muy desordenado
y así voy a hacer la presentación, muy desordenadamente, ¿vale? Bueno, entonces, y una de las cosas más importantes en la coproducción internacional también es la credibilidad. Y la credibilidad es muy difícil de demostrar hasta que no has trabajado con alguien. Cuando has trabajado con alguien ya se lo has demostrado, porque has estado allí codo con codo. Como decían antes, sí que cuando haces una coproducción estás para mucho tiempo, estás para luego cuando se estrena la peli, pues y al cabo de 10 años sigues en relación con ese coproductor con el que has estado. Así que es un casamiento, te casas con otra productora y entonces, pues como todo en la vida, hay que conocer, hay que hacer una proyección y ver si te llevas bien con esa persona o con esa producción. Es muy importante el feeling que haya, porque si ya te llevas mal al principio, por mucho dinero que pongan, pensad que lo vais a tener en... Si salen las cosas mal es terrible, pero si salen bien también vas a tener que tratar con él todo el rato, o sea, es un casamiento, ¿no? Entonces, eso es importante, el tema de los feelings, y es yo diría que es de lo más importante, el instinto y que nos llevemos bien. Pero el tema de la credibilidad, si no es así, que ya has trabajado antes con esa persona o con esa productora, viene de lo que tú puedas mostrar y que es objetivo. Porque normalmente cuando hablamos de nuestros proyectos hablamos que son una maravilla, por supuesto, tenemos que decir que es una maravilla, pero ponerle adjetivos a nuestro proyecto no añade mucho de cara para afuera. Todo es una maravilla, pero tenemos que demostrar, y mira, y lo que he hecho es esto, y he ganado esto, o he esto. O sea, es muy importante que la credibilidad la den argumentos que son más o menos objetivos. Entonces, eso todo a la hora de montar el dossier de vuestro proyecto tiene que estar un poco contrastado, no por adjetivos, que suelen ser muy bonitos, pero que no son difíciles trustability, ¿no? Con cosas que son concretas y ciertas. Y sabemos todos que hay un montón de proyectos por ahí, entonces los que llevan el gato al agua no son los que nos gustan más, sino aquellos que nos dan más credibilidad, porque todo el mundo se la juega. Cuando nos buscamos a alguien, tú te la juegas porque te estás metiendo en una cosa que va a durar un montón de tiempo en tu vida, pero al que le pedimos que se sume al carro también va a dedicar muchísimo tiempo. Entonces tenemos que dar certitudes, ¿no? Certezas. Y es muy importante darlas en un dossier, ¿no? Entonces, eso es el marco, ¿no? En el cual uno se va a lo que decía Adri, que es te preparas tu proyecto y te vas ahí a dar el charco o te vas a un sitio, a un foro de coproducción, a vender tu proyecto. Entonces, antes de vender fuera, otra cosa que también han dicho, pero que tengo que volver a remarcar, es hacer los deberes en casa. Si tú, como productor sevillano o andaluz, no consigues levantar el mínimo interés en tu entorno, es muy difícil que consigas a alguien de otro entorno, crea en tu proyecto, a no ser que tengas alguna cosa muy específica de ese entorno al que vas a buscar que sea tremendamente atractivo para ese fondo. Tenemos el caso de un proyecto vasco, es una historia muy vasca y que ya lo primero que ha conseguido no es, ha tenido un poco de ayuda desde dentro, pero lo primero que ha levantado es una coproducción muy importante, internacional, con Islandia. Y dices, ostras, qué difícil. Pero tiene un motivo. El motivo es que cuenta una historia de unos vascos hace 400 años en Islandia. Una cosa que pasa totalmente en Islandia. Entonces, ahí la historia es lo que ha vendido más el proyecto. No, mucho más que no el director, porque no hay director asociado. Otra de las cosas que decía Adri del caso de IDFA, que es posiblemente el festival más importante y el mercado más importante de documentales, es que es muy básica la visión del director. Si no tengo dirección, yo muchas veces ni me muevo de casa, porque es muy complicado, ¿no? Pero en casos así, eso ya está incluso por encima, ¿no? Porque la historia era maravillosa. O sea, siempre hay excepciones, pero vamos a hablar de generalidades. Es difícil, sin un buen package, el poder atraer atención, ¿no? Internacional. Pero bueno, eso es para poner cositas. Entonces, idioma evidentemente, también han dicho, haces un dossier importante y lo haces en un perfecto castellano. Eso sirve para sacar awareness aquí, pero hay que hacerlo en inglés,
normalmente y en hacerlo en un buen inglés. Entonces, esta perogrullada a mí me ha pasado de tener un gran proyecto y racanear o creer que con una traducción así, en plan casi de Google, iba a llegar a algún lado, terrible. O sea, se cae por sus propios pies porque había una mala traducción, que es una tontería, que es ajena al proyecto, pero no lo es. Es ajena al director, pero no es ajena a nosotros como productores. No podemos admitir un dossier que ya le veamos peros desde aquí, porque realmente estamos cercenando un poco las posibilidades del proyecto. Así que hay que gastar algo de dinero en idiomas, en un buen traductor, que los hay muy buenos, ¿no? El tema quizá del pitching, ¿no? También es otra de las cosas que se ha hablado. Nosotros tenemos que repetirnos el proyecto 27 veces antes de poder atrevernos a explicárselo a alguien. Y para eso se puede hacer muy fácilmente, porque para eso están en casa y les traemos algo de dinero a casa, pues que aguanten primero nuestro pitching en casa, ¿no? O si no, en la propia oficina, ¿no? Pero tenemos que hablar del proyecto hasta que nos hagan pesados, hasta que lo sepamos de memoria y que sean malos. O sea, tenemos que hacer punching ball. Por eso es bueno la coproducción nacional entre socios de diferentes. Nosotros lo tenemos muy bien, porque podemos coproducir un andaluz, lo del chiste, ¿no? El andaluz, el vasco, el catalán, pues sí, podemos hacer este tipo de cosas. Antes se podían hacer más, porque la Forta tenía peso, ahora no tiene peso, y había más fondos independientes. Ahora es más difícil, pero seguimos pudiendo añadir un poquito. Pues para ir fuera, a veces es bueno prepararse antes dentro y discutir mucho con nuestros socios nacionales, ¿no? Antes de vender fuera. Y eso, para redundar un poco en lo mismo, contra más levantemos de España, más seguridad levantemos de España, más fuerza vamos a tener fuera. Entonces, eso es hacer los deberes en casa. Eso es muy importante. No voy a ir haciendo pitching de eso, porque luego iremos a la chicha, pero no quiero dejarme nada de las bases que hay que tener. El dossier, lo han dicho antes, ha de ser ciertamente completo. Y diría que es importante ser muy concreto y es bueno tener un buen guión, magnífico, pero lo que es muy bueno es tener una buena idea, un buen logline, un pitching en el cual en un par de frases o en unas cuantas frases tú tengas la historia. Puede ser Guerra y Paz, pero es la historia o sea, las guerras napoleónicas en Rusia. O sea, hay que saber decidir o sea, ese dossier ha de ir a menos a más. Y ese dossier va lo más fuerte de la historia, lo que atraiga más, una logline, una frase, una sinopsis corta, una sinopsis un poco más larga, un tratamiento, un guión. Esto yo creo que es la manera ideal de poder ir atrayendo a que esos commissioning editors, esos key players, que son los que nos pueden hacer que el proyecto viva o no viva, se decidan por el proyecto. Yo veo muy raro que haya gente realmente que lee o les llegan a casa, pero cientos de proyectos, se lean a bote pronto un guión por un título o algo así. O sea, necesitan un soporte mínimo para poder leer un guión. Leer un guión no son 90 páginas o 120 páginas, que es lo que nos dicen, ¿no? Dicen, si está bien escrito, 90 páginas se leen en 90 minutos. Una porra. O sea, sí, si está muy, muy, muy bien escrito y es muy conciso, etcétera. Normalmente dedicas más tiempo. Y realmente estos key players tienen muy poco tiempo. Entonces, tenemos que atraer desde lo mínimo a lo máximo. Y en ocasiones, aunque tengamos un guión, si sabemos que tenemos una sinopsis corta muy potente, soltemos la sinopsis y ya nos pedirán el guión. Soltemos lo bueno, pero en dosis, y vamos a construir ese dossier cada vez más atractivo. Si tenemos a Javier Bardem, pues ponlo ahí, obvio, son cosas muy, muy obvias, voy a decir cosas muy obvias, pero a lo mejor ya es un hook muy importante. A lo mejor es un hook muy malo para según quién, porque odia a Javier Bardem y no lo quiere. Entonces, los dossiers tienen que ser un poco, hagamos ese dossier maravilloso y luego vamos a recortarlo y lo vamos a adaptar al que lo esté leyendo, ¿no? Y si lo lee un financiero, vamos a dar más
intensidad a lo que son las cifras, y si lo lee un artístico como Eurimage, es bastante artístico, todo que parece muy, vamos a decir, muy técnico y que es muy pormenorizado, es una magnífica manera pasar la criba de Eurimage. Es maravilloso para ordenar tu cabeza y ordenar tu proyecto. Porque te obliga a un montón de cosas que normalmente, y desgraciadamente en España nos ha pasado a todos, nos ha pasado que no somos profesionales al 100% para desarrollar los proyectos como hay que desarrollarlos. Entonces, toda esta cantidad de cosas que te piden Eurimage es muy necesaria, porque te hacen una estructura mental sobre tu proyecto que al final sabes más de tu proyecto que de tu mujer o de tus hijos. Porque es que es así, es que te lo sabes todo y por todas las costuras, porque es verdad que al final el productor ejecutivo lo tiene que saber todo de ese proyecto. Y si pasas la prueba de algodón, luego te lo den o no te lo den, tú ya sales reforzado de esa experiencia. Es más, a mí me ha pasado estar trabajando en un dossier durante meses y luego resultar que no cumplía una de las condiciones básicas por un productor insospechado que no podía caerse, pero que no cumplía con uno de los requisitos. Y todo ese ejercicio dices, pero todos estos meses que he estado dedicándole al proyecto, que de repente he hecho un cash flow como Dios manda, que no me lo diga, ¿está grabándose? Bueno, dices, y lo haces y dices, no lo había hecho en las 10 anteriores películas. Y esto es básico. Digo, pues no. Y lo hice con la de... Y dije, joder, pues he aprendido una cosa que no he hecho en las anteriores, ¿no? Esto, la verdad es que te refuerza. Solo con haber pasado esa criba, dices, aunque sea para ti mismo, estás muy orgulloso de que no te hayan dado más. Porque lo has hecho muy bien. Y te han dicho que no porque no cumplía este señor. No es culpa mía, o sea, mejor todavía. Sí, cuando me dijeron que no, dije, pero es culpa de este, pues vale, pues bueno, menos mal. No, pero es hacer mucho trabajo sobre el proyecto es primordial. Y no solo en lo que es... ahora iré puntuando cosas muy importantes y cagadas enormes que yo he hecho y que por eso las voy a poner aquí, para que no hagáis lo mismo, aunque seguro que lo haréis, porque yo voy a volver a cagar en lo mismo que voy a decir aquí que no hagáis, ¿no? Pero en estos casos, el haber pasado ya me ha ayudado. La próxima seguro que me irá mucho mejor, ¿no? Pues es el caso de... Bueno, espera, no voy a entrar antes en esto, Revolutum, porque voy a decir, efectivamente, antes de ir al dossier y compañía, y que vamos, nuestro socio o el que nosotros queremos. Hay tantísima gente por ahí fuera, tantísimos productores. Nosotros tenemos, por ejemplo, una película, en el caso, voy a poner mucho el ejemplo de la peli de Isabel Cochet, no Ayer no termina nunca, sino la que vamos a enlatar, ahora ya está casi enlatada, tenemos el DCP y lo vamos a mandar a Venecia y a Toronto. Y acabadita ahora, fresquita. Y es una peli que pasa todo en Gran Bretaña. Entonces, es lógico que desde el principio se rueda en inglés, con actores con los que ha trabajado ya Isabel Cochet en otras ocasiones, algunos no, pero unos cuantos han trabajado ya con ella. Y es una historia que por naturalidad tenía que rodarse en Gran Bretaña. Pues desde el primer momento, desde que obtuvimos el guión, la primera versión de Isabel, ya sabíamos dónde íbamos a ir. Y podíamos elegir a muchísimos productores, porque hay una barbaridad de productores británicos. Y con ese cast se podía acceder a muchos de ellos. Y al final hicimos un escaneo de todos, y no es porque fuéramos piquis, no, nos dijeron que no, pero chorrocientos mil. Claro, es normal. Es que el no es lo normal. El sí es lo anormal. El no es lo anormal, es lo normal. Entonces, vamos a ir a hacer testeo, pruebas, y vamos a ir siempre a los mejores. Y no voy a decir a los mejores primero y luego... No, porque no hay ni mejores ni peores, pero los que vemos que parecen más obvios. Entonces, ¿qué hicimos? Oye, productor irlandés, porque también hay ayudas, o sea, tenemos que saber el tipo de ayudas que hay. No tenemos que ser muy expertos, pero tenemos que conocer un poquito del mercado al que vamos a ir, qué es lo que tienen ahí, ¿no? ¿Qué fondos tienen de soft money o de dinero fácil, por así decir, o blando, como tenemos aquí. Entonces hay que investigar un poquito y ya está, y ver qué es lo que pueden hacer o no. Entonces una vez has hecho ese primer aporte, dices, y a ver, puede ser muy arduo, pero ahora con Internet no es tan arduo. Y además hay una cosa muy fácil que es el IMDb,
y tú dices, a ver qué peli me ha gustado, que se parece a la peli que yo voy a hacer, hecha por un británico y que además, vamos a lo mejor, uno que le hayan dado un Oscar. Pues claro, pues vas al que le han dado un Oscar ya. Entonces, lo primero que hicimos fue llamar a los productores británicos de Irlanda del Norte que habían tenido algún Oscar. Tampoco hay tantos. Entonces, pero fuimos ahí picando puertas, pero no lo hicimos hasta que no teníamos un dossier bastante... Y pensábamos, otra de las cosas, que con Isabel Coixet era ya está. Yo pensé cuando, ostras, una de Coixet en inglés. Ya está. Como ha estado con Sir Ben Kingsley 2 veces o 3 rodando, como ha estado con Tim Robbins, como a no sé qué, como ha estado en tantos festivales. Con Isabel Coixet nos ha costado 4 años levantar la financiación de la película. 4 años. Para decir que dices, ya está, pica en Flandes, tenemos todo, es una maravilla, vamos a tirar con quien. Empecé así, yo digo, oscarizaos, vengamos para allá. Oye, es muy complicado esto. Dijeron que sí, nos tuvieron... que sí, claro, porque dices, vale, al principio ayuda, porque te ayuda un poquito, pero luego, ahora vamos a ver cómo financiamos esto también desde España, que no somos tan fáciles en España para las coproducciones internacionales. O sea que esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Creemos que bonito, todo el mundo quiere venir a España a rodar, es verdad, nos ha pasado. Por ejemplo, en la peli de Coixet, el decir que rodábamos una parte, todos los exteriores en Gran Bretaña y rodábamos todos los interiores en España, cuando decíamos, no, y además vas a estar 3 semanas a tutiplén a los actores en Barcelona. ¡Ostras, qué bien! Bajaron todos el caché, o sea, todo chupado, ¿vale? Dice, hombre, todo el mundo quiere venir a rodar a España. Es cierto, lo estáis viendo, Sevilla llena, Madrid lleno, Barcelona lleno, o sea, esto es muy fácil de vender, España es muy fácil. Lo que no es fácil es luego de vender a nuestro coproductor internacional las condiciones con las cuales tenemos que coproducir con ellos, porque no son del todo flexibles. Pero es normal también, nos lo vamos a encontrar en todos los países. Una de las primeras cosas que nos vamos a encontrar es que normalmente la mayoría de países en Europa tienen las mismas rigideces que tenemos nosotros. Entonces, por eso digo lo de la naturalidad del proyecto. Si tú sabes, y esto es otra de las cosas importantes, que puedes ceder ciertas partidas, hay que tener muy, muy claro cuando vas a jugar al campo contrario qué es lo que puedes ceder y qué es lo que no puedes ceder. No puedes ceder al director porque lo tienes, pongo por caso, el guionista obviamente, tienes un guionista, y no quieres ceder al músico que trabajas de toda la vida y no sé qué. O sea, hay que saber bien claro lo que es condición, parte muy importante de tu proyecto y qué no vas a ceder. Y una vez sabes lo que no puedes ceder, os aseguro que cuando entre la coproducción vais a ceder. Porque esto pasa también. A no ser que, porque me ha pasado de todo, y que es verdad. Y dices, pues esto no puede ser, porque entonces se rompe el proyecto. Bueno, pues a veces dices, pues no se va a romper el proyecto y lo cedes. Pero quiero pensar que no pase, ¿no? Pero esto puede llegar a pasar. Pero bueno, sepamos de principio qué es lo que no vamos a ceder a muerte. Antes prefiero hacerlo solo o cambiar radicalmente de país o de lo que fuere. Una vez sepamos lo que queremos de nuestro adversario, por así decir, no hablo de nuestro novio o novia, entonces es cuando tenemos que ir ahí. Nos ha pasado mucho yo ir a reuniones a Cannes, allí, de esas reuniones de media hora, y estar haciendo un pitching extrañamente maravilloso, se han enganchado, y entonces Iván y me preguntan, eso hace unos años, y me dicen, bueno, ¿y qué quieres de mí? Pues buena pregunta. No, hombre, iba ahí y ya lo tenía, no sabía bien lo que pedir. Sabía lo que pedir, que era dinero, pero no sabía lo que podía ceder. Fue una tontería de reunión. Luego se mejoró. Pero por decir que cosas tan obvias como el saber perfectamente lo que tú puedes ofrecer y lo que tú puedes ceder ayuda mucho. Porque una cosa es atraer la atención de alguien, sobre todo en un mercado internacional en el cual vamos todos con el tiempo muy apretado. Y lo que decía Adriek, ¿no? que gente que tiene en la cabeza chorrocientos proyectos, chorrocientas ideas, tenemos que ser originales y que se atraigan o personalmente con nosotros o con la historia de alguna manera, muy reconocible. Pero sobre todo, cuando ya tienes el hook, esa atracción, luego saber qué pedirle y qué congruencia tenemos. Por eso también es importante el que sepamos qué es lo que hace el otro. O sea, por eso os decía, IMDb, saber perfectamente a quién le vas a preguntar.
con quién te sientas y además vamos a saber un poquito qué es lo que han hecho y nos va a ayudar mucho sobre todo a atraerlos, porque esto es un juego de seducción, absolutamente. Creo que hay otro panel, tenéis, ¿no? Que va a ser el de pitching y es una seducción absoluta. Hoy hemos visto un caso, ¿no? El de la venta del pitch del documental, que es pura seducción, también visualmente. Vendiendo proyectos es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de seguridad que damos cuando hablamos de un proyecto es lo que les va a dar seguridad a ellos. Porque, insisto, la credibilidad es muy importante. Entonces, esos sellos de credibilidad, de que ya tenemos la tele o de que ya tenemos una distribución o de que ya tenemos un fondo privado o público que nos está sosteniendo, es muy importante de cara afuera. Iba a decir también que una vez tenemos eso, tenemos claro cuáles pueden ser las bases de la negociación, una vez ya todo el mundo estamos en la misma página, por así decir, les interesa el proyecto y vamos a entrar a qué es lo que decidimos, entramos en cosas que normalmente uno cree que no valen para nada o que no sirven o que son accesorias. Y es, por ejemplo, la cadena de derechos. La cadena de derechos de nuestra obra es que decimos, bueno, pues tengo un contrato con un guionista que me ha cedido, tengo un contrato con un director, pero no está necesario en esta fase, pero la cadena de derechos es sobre la idea original, etcétera. Eso, normalmente tenemos un contrato, pero yo os digo, otro de los temas que he avanzado antes, ahora hemos aprendido mucho más y ahora somos mucho más profesionales, pero hemos llegado a ofrecer proyectos que no teníamos bien la cadena de derechos y que en realidad o el contrato era malo, era de una mala calidad. Habíamos utilizado una base, un modelo, que es lo que hacemos todos, seguro que todos hemos hecho, recorta y pega de un proyecto a otro. Cada proyecto es, digamos, es un prototipo. No, o sea, 8 apellidos vascos no es igual que 8 apellidos catalanes. No sirve el mismo... sí, perdona. Sí, claro que lo voy a hacer. A ver, ¿cuáles han sido los recursos? Sí. Por ejemplo, el ICA entraba, ¿qué televisión o algunas televisiones entraban? Luego, si os ha saltado algo en el medio de la negociación. Y luego, ¿cuál era el plan de recuperación? Perfecto. Vale. A ver, un poco la pregunta es si él podía hacer un poco una escueta muestra de lo que puede ser un plan de financiación y un plan de recuperación. Por ejemplo, el ejemplo de la Isabel Cochet, a ver de Total. qué manera lo ha... Fantástico. Es información confidencial que voy a compartir con vosotros. Porque no voy a hablar de cifras, y total, si no hablamos de cifras, varemos y ya está. Además, os vais a olvidar todos de ello. Pero por supuesto, lo voy a hacer, si acaso, ahora estoy con una perorata ahí de que me va estupendo que me cortes así, porque es la chicha, es lo que nos interesa más a nosotros. Doy un volteo, que es una maravilla, porque así recorto, mira, ya me quito todo esto, lo rompo, ¿no? Lo que hacía John Ford con sus guiones, toma, 10 páginas fuera. Pues, y voy a eso, porque es verdad, ahí es donde vamos, y ahí me enrollo un poquito más porque vamos a casos concretos y nos van a interesar a todos mucho. Pero todo está asociado, así que cadena de derechos, abogados, al final habrá que gastar algo de dinero en abogados, lamentablemente, pero es así, pues no todo es adaptado, sobre todo yo os digo de verdad, a lo mejor en España todavía no lo tenemos tan claro, pero, y sí que lo vamos a tener claro incluso en las producciones nacionales. Si tú quieres entrar en Netflix, nombro a La Bicha, ahí está La Bicha, pero algunos, nosotros hemos cerrado alguna cosa con ellos, o sea que sí. Y pues hay que saber, porque no solo, o sea, todo lo que queda en casa parece, bueno, va, pues lo hacemos aquí entre tú y yo, ya no. No. Los contratos son mega importantes y sobre todo son muy importantes cuando algo va mal. Y como en este negocio sabemos que muchas cosas van muy mal, a la hora de ir todo muy mal, nos referimos al contrato. Entonces, yo sugiero que nos, sobre todo internacionalmente, de verdad, buenos abogados, porque nos van a llevar al huerto. El tema de, bueno, es que no me quiero saltar, el waterfall, el plan de recuperación es muy importante. Hay una cosa, el business plan del proyecto, porque a veces nos metemos, yo el primero,
con una historia que queremos contar, vemos que a lo mejor a mi abuela le interesa y entonces ya crees que a todo el público le interesa. Seguramente además nos entenderemos porque hablan un inglés tan malo como el nuestro, a no ser que sean anglosajones. Entonces, ese tipo de cosas que también cuando hablas con, por ejemplo, no lo han dicho, pero en Eurimages estaban un poco asustados de que no había tanto proyecto español. O sea, dicen que somos de los países grandes de Europa, formamos parte, dicen que hay 5 grandes, ¿no? Que son Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, y nos incluyen a nosotros, porque a lo mejor no nos han visto mucho, nos siguen incluyendo ahí. Sí, pues eso tienen que revisarlo rápidamente, ¿eh? Entonces, no, porque nos dan menos puntos. Porque deberían dar más puntos, porque hacer cine en España pues no, es una heroicidad tremenda. Entonces, que nos den más puntos como al danés, que le financian el 100% de la peli, le tendrían que quitar puntos. Ya que dices lo de los Big Five, ya lo adelanto. Hablabas de Eurimages, pero sabes que en media, desde el año 2014, estos Big Five han sido perjudicados y no recibían puntos automáticos en beneficio de otros países, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los resultados eran demoledores y no salían ni productos ni españoles, ni franceses, ni ingleses, ni alemanes, ni italianos. Cuando antes, evidentemente, la industria quien la mueve es quien la mueve. Pues llevamos desde 2014 intentando eliminar estos puntos automáticos para el resto de países. Y hasta ahora no se ha conseguido. Tengo que decir que la próxima convocatoria que hay en otoño está libre de esa lacra ya. Y sí, ya sí, podemos hacerlo sido... en igualdad de condiciones. Buenísimo, buenísimo. Eso me enteré y dije, bien. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ha sido una lucha encarnizada, pero el mal que tenemos de ser el Big Five, pues en media por lo menos hemos conseguido eliminarlo. Genial, ¿Vale? no, genial. Son buenas noticias, lo cual nos da a pensar que entonces ya si la próxima convocatoria no hay más, es porque somos o muy vagos o no hemos trabajado lo suficiente el proyecto, que es decir lo mismo, porque es traducir y diablos, hacer, y como piden un montón de cosas, insisto, contra más piden, si se piden es por algo, y eso si las tenemos, vamos a estar mucho más fuertes de cara a conseguir lo que sea, no solo los fondos, sino nuestros socios, porque es una condición sine qua non. Yo, el tema de... No tengo ninguna diapositiva, pero os voy a anunciar, y así se queda, aunque está grabado, pero como no está escrito, pues yo os voy a dar plan financiero, y por ejemplo de la de Cochet, y luego la de Ciudadano Ilustre, que también fue interesante. Pero para hacer eso, para hacer ese plan, previo digo que cuando lo tienes montado, el plan financiero, intentad tener plan B, plan C y plan D. Porque es la ley de Murphy que actúa constantemente. Y entonces, si vas, por ejemplo, en el caso de Eurimages, que además es de last in, ¿no? Es cuando tú ya tienes todo financiado, entonces es cuando vas a Eurimages. Pero es que puede que no te lo den. Si el momento crítico para hacer la película o no es que te den Eurimages, vamos muy mal. Porque el porcentaje de riesgo es bajo, porque hasta un 50% está muy bien. O sea, no es una lotería, es realmente 1 de cada 2 casi. Pero es que son muy estrictos y te caen muchas cosas. Si de repente no te lo dan, ¿qué diablos haces? Entonces, los planes B, además pasan, es que es Murphy, o sea, se te cae no sé quién, es tremendo. Entonces, intentemos ir a las peores de las opciones, también tenerlas. A mí no me cuesta nada en los business plan también, en las proyecciones de negocio, cuando tú dices, a ver, ¿qué puede hacer mi película en taquilla? ¿Qué puede hacer mi película en VOD? En VOD es más complicado, porque es como una caja negra que nadie te dice qué es lo que diablos hace en VOD. Pero en Vox es muy chupado, porque te vas a la web del ministerio y te descargas, aunque no está del todo actualizada, pero bueno, o te pagas un poquito, o vas a Rentrack, o alguien que tenga acceso a Rentrack, y pides los box office. Y ahí están las pelis. Y ahí ves pelis a las cuales la tuya se asemeja, aunque tú creas que la tuya es original, se asemeja, diablos. O sea, no hay tantas, todos contamos la misma historia siempre, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces, siempre hay referencias, entonces podemos ver ahí, hacer una proyección bastante clara y honesta
de lo que podemos conseguir. Y hagamos la versión optimista, la normalita y la pesimista. Y veamos si en la pesimista, que normalmente yo te voy a decir, pues somos unos optimistas por naturaleza, la pesimista es la que tiene el 80% de posibilidades de que pase, ¿qué diablos cómo te deja a ti? Porque si te deja muy mal, algo falla en tu estructura financiera y tienes que mejorarla de alguna manera. Entonces, eso es muy importante, porque no nos podemos engañar. Yo os digo, lo peor que se puede hacer uno es autoengañarse, y lo hacemos constantemente. Entonces, como de ello depende la sostenibilidad de nuestra empresa, vayamos con mucho cuidado con eso. Entonces, eso lo que dice es que además, cuando tú tienes que hacer el business plan, tienes que añadirle otro elemento, que es el waterfall. El waterfall, claro, es que es todo en inglés, pero en realidad es una cascada. Dices, ¿cascada? ¿Qué es? Una cascada. Es cascada, son muy gráficos los británicos, hacen un estudio con un Excel y lo tiene que hacer el productor, que es el que sabe todas las vísceras del proyecto y todo su plan financiero, tiene que saber cada euro que entrará o ingresará el proyecto, ¿a dónde va? Desde el primer euro, ¿a dónde va cada céntimo? Le va un céntimo al collection agent, ¿no? al agente colector. Tenemos que familiarizarnos con estas cosas que asumo, ya estáis familiarizados, que están diciendo las ponencias anteriores, ¿no? Esa credibilidad que la damos con un collection agent, que es un tercero, por si alguien no lo sabe, una empresa que está especializada en recoger el dinero de todo el dinero que genera la película, lo recoge un tercero y se lo reparte a los diferentes inversores, productores y televisiones o gente o los key players de la película, ¿vale? Para hacer eso, parece muy sencillo, no es sencillo en absoluto, parece muy difícil, efectivamente, rascar de donde ir a los productores internacionales, a los distribuidores internacionales, a todos los fondos, a todo el mundo. Es muy complicado, pero es que más complicado casi es llegar a firmar ese CAMA que habéis leído antes, es CAMA. Para que no te hagan la cama, necesitas firmar un CAMA, y ese CAMA es el Collection Agent Management Agreement, que quiere decir, es un contrato que está gestionado, está desarrollado poniendo allí todas las condiciones que hemos puesto en los diferentes contratos de coproducción. Entonces, cualquier inversor, cualquier coproductor, cualquier televisión que tenga algún derecho de recuperación de su inversión, cualquier tipo de cosa que afecte a la financiación y al ingreso de la película, va a estar recogido en ese papel. En el caso de la peli de Coixet, ya voy a decir el título, que es una de las primeras cosas que hay que hacer y yo no he hecho, es The Bookshop. El caso de la librería, nos ha costado 7 meses y medio firmar el CAMA. Y el CAMA era una condición que, en teoría, teníamos un banco que no era español y fue exprofeso, porque era un banco, está grabando, bueno, que entendía muy bien el sistema de financiación de una película. No, en España ahora he de decir que hay varios bancos muy especializados en lo que es el sector de la producción audiovisual y saben de dónde viene el dinero y cuáles son las peculiaridades del sector. Pero estos bancos, normalmente los franceses son muy buenos en esto. Hay un banco, se llama Natixis Cofficine, que con el que trabajamos habitualmente y está acostumbrado a financiar proyectos, ya sean enteramente españoles o coproducción internacional. Hay muchos otros, o sea, no estoy haciendo aquí una venta de ese banco, y eso es lo que toman como garantía, es la película. No toman como garantía la hipoteca del productor o no tienen como garantía otro tipo de avales personales que tengamos nosotros, lo cual es una bendición, porque muchos productores han perdido sus casas o han perdido mucho capital de sus compañías, se han descapitalizado por proyectos que han ido mal y que no han podido recuperar el dinero que han financiado previamente los bancos. Entonces, estos entienden que ellos lo que hacen es te prestan el dinero siempre con contratos detrás, es decir, credibilidad de nuevo, pero además ponen como garantía esos contratos, pero además cualquier derecho que genere la película, cualquier otro que no esté estipulado
futuro en el mundo, ¿no? Eso quiere decir que toman como activo solo la película, no nuestra compañía. Eso es muy importante. Y entonces, ¿pero qué quieren? Credibilidad. Y credibilidad pasa por tener ese collection agent, lo mismo que esa credibilidad que busca la Unión Europea, o que no la Unión Europea, Eurimages. Eurimages busca que haya un collection agent para esos proyectos de, como habéis visto, de más de 3 millones de euros es obligatorio, ¿vale? Entonces, ahí se entiende porque hay que dejar las cosas muy claras y todos somos honestos mientras no se demuestre lo contrario. Pero además tenemos que utilizar estos terceros agentes que son los que nos dan la credibilidad que nos pone fuera de duda. Y eso, para eso es muy importante la papelería, que es decir, los contratos que estén bien cerrados, y para ahí hay que pasar por los abogados. Os diré que internacionalmente, y en el caso de los anglosajones, es muy importante el tener alguien que pueda hablar tú a tú con los abogados británicos, que son muy profesionales, y los norteamericanos, no os digo, que necesitan un tú a tú, porque ellos siempre barren para casa. Entonces hay que realmente tener a alguien enfrente que pueda hacer que esté acostumbrado a hacer este tipo de cosas y que pueda decidir. Y si al final somos nosotros, porque al final somos los productores los que defendemos el proyecto. Podemos tener un buen abogado, mejor o peor abogado, pero al final nos va a mirar a nosotros cuando discutamos cosas de negocio, que no tiene por qué saber el abogado. Entonces tenemos que estar preparados para ese punching ball, que es el negociar. Entonces viene la otra regla de oro, es intentar ceder los menos derechos posibles. Es decir, porcentaje de pastel, el copyright, perdón. Si tenemos el 100, sabemos que cuando entramos a coproducir internacionalmente vamos a tener que ceder parte del pastel. Intentemos ceder lo menos posible. Entonces, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta que no habíamos pensado normalmente cuando producimos en España, porque uno piensa pues que se queda aquí en casa, que más o menos controla, si tienes a Canal Sur, no sé, que se queda con lo suyo, que es más o menos, dices, bueno, aquí pensad siempre en que si la peli gana, ese waterfall, tenemos que ir, al final, ¿qué tenemos que buscar? Que ese dinerito que va llegando, que te llegue a ti al final, a tu bolsillo, porque es muy importante. ¿Y qué pasa con las coproducciones? Una de las cosas que pasa más a menudo, coproducción internacional, en nuestro caso, mayoritarios, ¿eh? Ahora pongo como ejemplo el de Bookshop. Tenemos un socio británico, obvio, porque íbamos a rodar allí y entonces tuvimos varias posibilidades y al final nos quedamos con un productor con el que yo no había trabajado nunca en una peli, había trabajado mucho en posibles pelis, pero nunca conseguimos levantar un proyecto juntos. Pero con el cual tengo una confianza grande. Y tengo sobre todo, no solo confianza, sino que he visto que hace películas que me podían mejorar el proyecto. Entonces, lo hicimos con él. Entonces, tuvimos una coproducción con Gran Bretaña. Y luego tuve un coproductor, y además él minoritario. Y tuvimos una coproducción, lo que pasa que en este caso financiera y no oficial, con Alemania, con un coproductor alemán que ponía muy poquito, pero no tan poquito, porque ahora voy a ir desglosando con desorden, como me toca, porque yo soy un desordenado, os voy a explicar el plan financiero de la película. Entonces, tuvimos esos tres polos, que eran España, Alemania, muy poquito y no oficial, insisto, un coproductor, un inversor, por así decir, trabajó como inversor financiero, y un coproductor británico, que estaba en una relación, la relación venía a ser una especie de 60-30-10, o hay lo que pasa es que el alemán lo asociamos como nuestro. El alemán se vino debajo de nuestra ala. Antes de meterme en más detalles, os cuento el final. El final no lo puedo contar porque todavía no está la peli en las salas y no sé si va a ser un final feliz o no. Es un final feliz por el lado personal, porque la película se ha realizado con el dinero que necesitábamos. Bueno, siempre se necesita más, obvio, pero hemos visto la película y nos ha encantado. Estamos enamorados de la película. Eso es lo primero, ¿no? Estar satisfecho de tu trabajo. Perfecto, o sea, muy bien. Y hemos cubierto en coste, que es otra de las bondades maravillosas de este negocio, ¿no? Que acabar y que no te hayas pasado. Todavía no hemos conseguido recuperar todo el dinero que hemos invertido. O sea, a día de hoy, una película de Isabel Cochet
tenemos la lata y todavía nos falta dinero de gastos generales, de alguna cosa que todavía no ha entrado en preventa. Está prevendiéndose muy bien, pero y creemos que en el próximo, o sea, pam, ya va a estar. Pero todavía no estamos en el lado seguro de la ecuación. Estamos ahí. Y dicho eso, digo, vale, esa es la parte, digo, más importante, ¿no? Estemos satisfechos, nadie se va a romper. Hemos cubierto bien el plan financiero, con lo cual hemos cubierto el riesgo con el banco está tranquilo porque ya tenemos todas las preventas. ¿Qué podría pasar? Pues una quiebra mundial y que no pagaran los distribuidores que han comprado la peli. Sí, eso también puede pasar, pero de momento esperemos que no pase. Vale. Esa parte bien, pero ahora queda la otra, que la otra parte es una cosa, a ver que me he liado. Lo tenemos, claro, es que me he mentado la bicha, que puede pasar eso y me he puesto nervioso, solo de pensar que no paguen los distribuidores. Y me he vuelto blanco. Bueno, vamos a ver, no ha pasado. Ahora pasa, lo siguiente es que sacamos la peli y ahora la vamos a mandar a festivales. Obviamente primero apuntas a festivales y os estoy abriendo de verdad la caja, ¿eh? O sea que esto ya no va a tener secretos para vosotros, la peli de la Coixet. Y vamos a ver si la acepta algún festival. Porque creemos que es una peli muy personal de Isabel, vuelve otra vez a lo que es Mi vida sin mí o esas películas, y no he hecho el pitching de la peli pero lo hago muy brevemente, y es la historia de una mujer viuda que conoció a su marido abriendo una librería y siempre había tenido en la cabeza montar una librería. En los años lo conoció en la finales de la Guerra Mundial. Murió en la guerra y al cabo de 10 años o 15 años quiere abrir una librería en un pueblo del countryside británico. Y abre la librería, elige un edificio muy bonito, muy emblemático, pero muy destrozado, que llevaba mucho tiempo en ese pueblo, que nunca había tenido librería. Decide comprarlo con un crédito del banco y abre ese negocio de The Bookshop, donde no ha habido nunca nada. Y la mujer del terrateniente de la zona quería ese edificio para un centro de arte. Total, ¿qué es? Esa mujer, que es una bicharraca, lo que hace es la vida imposible a nuestra protagonista para que la librería sea un fracaso. Y es la lucha de esta mujer con todo el pueblo al final, porque al final se unen, es un poco solo ante el peligro, de esta mujer por mantener o no esa librería. Y esto es la historia, que tiene mucha analogía para Isabel con cosas que están pasando hoy en día. Y lo refleja en una cosa, está basada en un libro de Penelope Fitzgerald, que se llama The Bookshop, y una cosa que ejemplifica mucho esta historia es que las librerías se están perdiendo y ya no tenemos ese hábito y es cultura, etcétera. Entonces es una cosa que también la podemos asociar al cine. Le pasa mucho a Isabel, es una enamorada de los libros, pero también del cine, obviamente. Entonces para ella es una fábula que le refleja mucho, es muy personal. O sea que la primera parte, por eso yo cuando hablo de comercialidad digo, este solo ve dólares. No, esa lo tenemos copado, estamos encantados con esto. La peli refleja lo que queríamos reflejar, está maravilloso. Pero ahora falta lo otro, que lo otro es que la gente vea esa película. Y que vaya a festivales es la mejor manera de que la vea. Sabemos que no es una peli que va a ir a la wide audience, no van los teenagers, no van los adolescentes, ojalá vayan. Pero nuestro target, claro, son mujeres, porque lo digo así, porque las mujeres leen mucho más que los hombres, y además la protagonista es una mujer, etcétera, está dirigida por una mujer, y vamos a ese nicho muy claro, de mujer adulta urbana normalmente, y ese es nuestro nicho. Queremos que llegue ahí, y una de las mejores maneras de que las mujeres se enteren de que existe la película, no solo que conozcan a Isabel, sino que vaya a festivales. Entonces ya tenemos una estrategia, que la tenemos desde que cogimos la película hace 5 años. Entonces, para que veáis que esto está muy machacado de mucho tiempo. Y es muy complicado igualmente. ¿Qué tiene? Un lado arty, tiene un final muy curioso, muy fiel a la novela y que a muchos distribuidores, también os digo, les ha retraído. A nosotros no nos retrajo porque y somos básicamente distribuidores también, porque vimos claramente cuál era el alma de la película y lo queríamos y pensábamos. Además no somos locos, dijimos, Isabel tiene un estándar mínimo de resultados en taquilla y en otros lados y internacionalmente como para arriesgarnos a poner dinero de nuestro bolsillo, que es lo que hemos hecho. Pero insisto, ahora ya estamos en ese lado en el cual ya
pase lo que pase, estamos bien, pero ahora vamos a nuestra verdadera ambición y es el llegar a más gente imposible. Entonces, vamos a los festivales. Festival A, por supuesto, vamos a ir a Venecia, vamos a ir a Toronto, vamos a intentar ir a Telluride, que también Telluride está con Toronto y es un festival muy bueno para el nicho de película que queremos, y eso lo tenemos clarísimo. Y vamos a ver si eso pasa. Si no pasa, no pasa nada. O sea, es como todo en la vida. El productor lo que tiene que hacer es buscar igualmente vías de que esa peli se vea, aunque no sea en festivales. Lo que decían esta mañana, te dicen que no según qué festival, oye, da igual, tira para adelante. Porque en efecto, los festivales, hay cosas, no es que sea bueno o malo, es que se especializan o no, o les va bien, o hay presiones, no sabemos, hay 1000 cosas. Que nos digan que no a un festival de Cannes, por ejemplo, con cualquier película que hagamos, no es nada malo, es simplemente, posiblemente que no haya un distribuidor francés detrás que te la esté apoyando. Entonces, ese tipo de cosas también, quitémonos esos, porque es verdad que cuando te dicen que no en algún lado, nos rasgamos las vestiduras, calma. Lo importante es que nosotros sigamos creyendo en el proyecto y sobre todo que veamos nicho, que veamos, ¿cómo se llama? Que hay una audiencia ahí fuera. Lo importante es la audiencia. Al final, lo sabemos todos, es la audiencia. Entonces, esta es nuestra lucha ahora. Vale. Antes de seguir en cuáles son nuestras ambiciones, os cuento cómo era el plan financiero y entenderéis un poquito. Fuimos a por la ayuda del ICA, y nos dio la ayuda del ICA con el nuevo sistema. Todos habréis pasado por el nuevo sistema o lo vais a pasar dentro de poco. Es un sistema que es... no voy a entrar mucho porque aquí como vamos al tema internacional, pero es un sistema bastante sensato, tiene muchos inconvenientes, por supuesto que los tiene, pero por lo menos lo que da fuerza es que están escritos unos puntos que yo le puedo traducir al coproductor internacional y lo va a entender. Porque el tema de las selectivas también lo entienden, el coproductor internacional, entiende que hay un cierto criterio. Pero sobre todo no tanto al coproductor internacional, sino como al banco internacional. Yo puedo garantizar, por eso en el caso de The Bookshop, nosotros era una parte muy importante de la financiación de la película, que imagínate que no nos lo dan. Nosotros estábamos a unos pocos meses de rodar la película en Gran Bretaña. Con lo que eso supone, estamos ya en preproducción. O sea, nos tiramos a la piscina en muchas cosas. Si nos dicen que no a la ayuda del ICA, a una selectiva, lo que fuera, nos hace polvo, porque de repente hay un montón de dinero, ya podéis llegar a imaginar la cantidad que no viene. Y dices, ¿de dónde viene eso? Entonces, que hubiera puntos era nuestra garantía, pero además fueron puntos de hierro, porque no era cuestionable, tiene esto porque la película anterior hemos hecho tal, porque era hierro, detrás, era hierro colado. Entonces sabíamos que íbamos a tener eso, si no, no habríamos dicho que no. Pero eso influía en la coproducción, en toda la financiación internacional. Entonces, os voy a explicar qué es lo que había en el lado nacional someramente, porque el nacional todos lo conocemos, y os voy a explicar más detalladamente lo que trajimos de Alemania y lo que trajimos de Gran Bretaña. De España vino también Movistar, tuvimos Movistar, por supuesto. Tuvimos una ayuda del ICEC catalán. ¿Por qué? No porque fuera Isabel Cochet, sino porque también va con puntos todo el equipo madre, todo el compositor, el montador, el director de producción, el director de arte, todo la columna vertebral era catalana. Entonces, ahí cumplíamos. Y encima rodábamos todos los interiores 3 semanas en Barcelona. Por lo tanto, la naturalidad de que nos diera Cataluña era clara, obvia, que era selectiva. O sea, aquí no había puntos como en el ICA, podían no darla. Pero bueno, pues gracias al cielo, pues pam, cayó bien. Y tempranamente. O sea, ya contábamos con ellos. O sea, estuvo muy bien, ayudó al proyecto. Luego utilizamos una AIE, por supuesto. Utilizamos una AIE que nos sirvió mucho para cubrir, porque teníamos gap, a eliminar gap. Ya os digo, porque muchos o habéis hecho una IE, os va a ir una IE, y eso sí que quiero que quede bien registrado. El sistema de la IE
no es el mejor, ni mucho menos. Es muy mejorable y deberíamos cambiarlo. Es un sistema raro, no se entiende fuera, ¿eh? Y no se entiende en ningún lado, porque si tú lo quieres explicar a cualquiera, a tu vecino ahora, explícame cómo funciona una IE, y tú mismo no sabes bien cómo funciona. Sí que lo sabes, pero no sabes cómo explicarlo. Es un sistema que no es transparente, por lo tanto deberíamos cambiarlo. Está en las manos no de nosotros, desgraciadamente, pero todos en piña podemos cambiar un sistema que es muy mejorable. Pero el sistema de los incentivos fiscales sí que funciona, ¿eh? Sí que funciona, pero hay que hacerlo más sencillo. Bueno, vale, teníamos la IE y luego dijimos, vale, pues y teníamos nosotros también pues un deferral. Dijimos, vale, pues bueno, un deferral, un diferimiento. Teníamos como socios en España a Diagonal TV y nosotros, y a Contracorriente. Y allí decidimos poner como inversión o diferir nuestra producción ejecutiva y nuestros gastos generales. Esta es la parte española. ¿Qué pasa con la parte británica? Fuimos a rodar 2 semanas a Gran Bretaña y a Irlanda del Norte. Y además tuvimos que hacer la preproducción. Los actores, la mayoría de los actores, no todos obviamente, tuvimos muchos actores españoles, pero muy pocos tenían un peso importante. Solo había 2 con un peso bastante importante, y el resto eran actores que en muchos casos pues ni decían, eran figurantes o tal. Pero bueno, eso se pudo combinar bien, porque además nosotros no éramos absolutamente mayoritarios, teníamos un 60 y poco. Entonces ahí se puede jugar. Y la mayoría del cast era británico. Entonces tuvimos ahí esa naturalidad de poder ir a los fondos británicos. Nuestro socio pudo en Gran Bretaña acceder a un sistema que es el tax credit. El tax credit en Gran Bretaña es... hay 3 tipos de ayudas fiscales. Una es el tax shelter, ¿no? Es vale. Sí, es la exención fiscal, como la conocemos aquí, que es un rollo patatero, pero si se hace bien, está muy bien, ¿eh? Te ahorras, las compañías ahorran beneficios, ahorran pagar impuestos, invirtiendo, no solo las de cine, que por cierto no podemos, sino sí que podemos. Pero cualquier empresa en España, pues en vez de pagar impuestos, puede invertir en cine, y entonces ahí tiene una exención fiscal y puedes financiar la película, ¿no? Un poquito, y le devuelves el dinero, le puedes ofrecer alguna prima, etcétera. Eso ya lo sabéis, así que no me meto en ello. Hay otro sistema que es mucho más claro, mucho más transparente, y que acabo de utilizar, lo hemos utilizado con la peli de Isabel, que es el tax credit. Y el tax credit es sobre los gastos que vas a gastar, el productor británico va a tener en Gran Bretaña. Sobre ese gasto, ponte que te gastas 1 millón de pounds, de libras esterlinas, en Gran Bretaña. La tesorería británica, una vez has demostrado que te has gastado ese dinero, lo que hace es te emite un documento, y no solo te lo emite, sino que diciendo que te hace una auditoría, te emite el documento que dice que te da el 25% al productor británico, obviamente, que las facturas y todo el gasto lo paga el británico. Recordad que es el tema de sensato de tu coproductor, utiliza y paga todos los gastos de su nacionalidad y tú pagas el resto, ¿no? Pues en esa esfera ellos pagaron todo lo que era Gran Bretaña y pudieron traer como financiación 250.000, por poner números redondos, 250.000 pounds, vienen al cabo de 3 meses, ya teníamos el dinero, o lo tenía nuestro socio. Por lo tanto, imaginaros que eso es más transparente imposible. No necesitas ir a venderle a un productor de locomotoras, no le tienes que vender que meta en cine, porque no es lo suyo, sino simplemente nuestro socio, que sabe muy bien cómo es esto, demostró que había hecho un gasto y le vino 250.000. ¿Por qué lo hizo la Hacienda británica? ¿Porque están locos o porque son muy generosos? En absoluto. Ya sabréis, los británicos no regalan nada. O sea, todo tiene un porqué. Pues porque ellos han hecho un estudio en el cual alrededor de £1, o sea, la inversión de €1, que en realidad es devolver parte de los impuestos, en cine les reporta alrededor de unos £6. Por lo tanto, lo ven como países, bueno, todo el mundo gana porque viene gente a rodar, así que ahí
Lo tuvimos todo muy bien. Eso fue lo primero. Y lo segundo, imaginaros, ya vino una parte importante, vino para la película, y lo segundo, y muy importante, es que rodamos, les pasa un poquito como podríamos hacer aquí en España. Ya sabéis, Gran Bretaña, otro país es Irlanda, que sí que está en Europa, pero Gran Bretaña y el Brexit no ha sido de la República de Irlanda, sino ha sido de Gran Bretaña, en el cual está Northern Ireland. Northern Ireland hizo una aportación importante sobre el gasto que hicimos en el rodaje en Northern Ireland. Fuimos a rodar a Belfast, y en Belfast, por cierto, es donde se rueda Game of Thrones, o sea que allí había técnicos reconocidos y que eran buenos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estaban todos ocupados. Tuvimos la fortuna, y se montó un poco así, otra de las cosas importantes, el timeline, ¿no? El calendario, que me he olvidado de decir. En el calendario ya vimos cuándo nos rueda Game of Thrones en Belfast. En agosto. Pues ya sabemos cuándo vamos a rodar la película, allí, en agosto. Aprovechamos que no estaban los de Game of Thrones, que por cierto pagan un dineral a los crews, a los equipos allí, y dijimos, oye, estás libre, tú eres bueno, estás libre, tienes expertise, todo eso, ven a trabajar con nosotros y sobre todo no me cobres lo que le cobras a Game of Thrones. Entonces, y esa cosa funcionó. O sea, realmente dices, pues vale, o sea, tuvimos muy buenos equipos, con un poquito se rebajaron, ya veían que íbamos un poco justos. Aprovecho para decir que los equipos en España son extraordinariamente buenos y con menos hacemos más. Lo hicieron muy bien y todo lo que tú quieras y no tengo ningún pero. Pero si me tengo que equiparar, creo que es más fácil rodar en España, y no por el idioma, que todos hablábamos inglés y tal. Allí tiene sus peculiaridades, como deben pensar que tenemos las nuestras, pero objetivamente es un euro está mejor invertido aquí que no allí. Pero bueno, pero lo dicho, ¿no? Ellos sí que nos resultó muy bien porque todo ese equipo local tenía una ayuda del Northern Ireland. Entonces conseguimos más dinero a añadir al tax credit. Cosa buena de Irlanda del Norte, ese gasto que rodábamos, porque te daban una ayuda los del Northern Ireland, Screen, te lo daban sobre el gasto no de Gran Bretaña, sobre el gasto en Northern Ireland, en esa región, ¿vale? Es como si dijéramos que vamos a rodar a España, tenemos la AIE, que es un 20%, y luego vamos a rodar a Cataluña, y imagínate que Cataluña te diera un 20% más. Pues dices, tengo el 25 estatal y tengo un 20 más, pero es que este 20 más, o sea, el gasto catalán, también está aquí en el 25. Así que, en realidad, gastamos casi todo aquí y obtuvimos casi un 45%. No de todo, porque había algunos actores, por ejemplo, no eran, la mayoría, todos los actores, la mayoría no eran norirlandeses, entonces solo tuvimos un 25% de descuento en la parte británica de actores. Pero los actores irlandeses que entraron en la peli tuvieron un 45%, lo cual, si lo piensas, está muy bien. O sea, realmente es muy atractivo ir. Entonces, dices, caramba, pues eso es otra buena lección, es que es más caro, os voy a decir, se come fatal en Irlanda, y entonces, no sé, no es la misma alegría que hay en un rodaje a la hora de comer en España, ¿no? Pero aparte de eso, realmente funcionó muy bien. Entonces, eso por una parte. Por la otra parte, además, le da un poco de marchamo la naturalidad, lo que hablábamos antes, era, si tú haces una película en inglés con actores británicos o que hablan naturalmente, o sea, de lengua materna, el inglés, es una historia inglesa, aunque es muy universal, es muy local, pero de nuevo volvemos al concepto que han dicho antes de la universalidad. Si la hace una productora española, genera un poco de reticencia, decir, a ver qué van a hacer aquí. Si tú tienes un socio británico, te refuerza. Y buscamos un socio que tuviera, además, películas importantes. O sea, que tenía credibilidad, no para cuando la película ya está hecha, que ahora ya es muy fácil. Ahora todo es muy fácil. Ves la película, te gusta o no, y la tienes allí. Es cuando tú tienes que creer que la película se va a realizar y cuando tú crees que cómo va a quedar esa película. Y en ese momento es cuando tú necesitas partners que sean prestigiosos. A lo mejor no en España, pero sí internacionalmente. Entonces, eso todo es credibilidad. Es decir, no solo Isabel, y es verdad lo que decía Sergio, cuando tú te crees que tienes un directorazo alucinante y que lo conoce todo el mundo en España, todo te vas fuera y no
la gente no lo sabe. Tú dices Bong Joon-ho y Bong Joon-ho lo conoce todo el mundo en Corea. Y ahora lo conocemos un poquito aquí, pero mucha gente aquí no sepa, vamos, no saben quién es Bong Joon-ho, ¿no? Entonces, y es un tío que ha vendido millones y con Netflix ha hecho una peli de 35 millones o 60, yo qué sé cuánto. O sea, no des nada por sentado y además todo cuesta. Ya os he dicho que nos ha costado Dios y ayuda poder levantar la producción, ¿no? Pero el caso es que este nos ha dado credibilidad. Entonces, aparte de eso, hemos tenido la parte, nos faltaba dinero, obviamente, fuimos a Alemania. ¿Por qué vamos a Alemania? Porque la película es verdad que tiene cierto atractivo internacional y entonces, hablando, etcétera, el canal Arte queríamos que entrara. Veíamos que la historia va muy en la línea del canal Arte. Si lo conocéis un poco, Arte es esta cadena de televisión franco-alemana que es pública y que compra derechos de televisión para los dos territorios, normalmente, ¿no? Hay varios, Gran Accord, y luego puede comprar un poco más específicamente, la rama alemana es diferente de la francesa, pero bueno, tiene sus peculiaridades, pero es importante porque para las películas españolas, aunque no todas son del taste, ¿no? Del agrado de Arte, si tenéis una película muy artística, no es malo y tiene alguna pretensión. Arte es un buen canal porque es sensible a este tipo de producto. Sobre todo documentales, por ejemplo, también son fuertes en esto, ¿no? Entonces, queríamos que entraran. Pasaron muchas cosas, como que dijeron que entraron y luego se fueron al cabo de la historia. Dijimos, madre mía, se nos cae Arte. Podían dar bastante dinero. Pero vimos una manera de poder retomar, con un poco de fe, con unos productores alemanes que conocimos, que conocían obviamente a Isabel. Para nosotros era más fácil, o sea, el mérito no es nuestro en absoluto, es mérito del proyecto y que Isabel tiene más nombre del que parece, ¿no? Internacionalmente. Pero costó mucho. Ellos entraron desde el principio en la historia, les encantaba el guión, les encantaba Isabel, veían la potencialidad de rodar en inglés, que siempre es más fácil que el español, y entraron. Y hicimos un acuerdo por el cual ellos entrarían, sí y solo si podíamos tener cierta financiación de la parte alemana, ¿vale? Gracias a que ellos entraron y de su insistencia, y porque tenían, de nuevo, echamos mano un poco de su track record y de su acercamiento personal, porque eran personas majas, honestas, parecían honestas y se han demostrado que así lo han sido, por eso el instinto también dice mucho. Al final they deliver, ¿no? Han dado lo que prometieron que iban a dar y gracias a un contacto personal que tenían con SR, que es SR Arte, es una rama del canal público alemán, franco-alemán, entraron y dieron bastante dinero, bastante más dinero del que normalmente a una película, no digo ya española, sino que no sea alemana, le darían. Y nos dieron esa cantidad importante para la película, no tampoco os imaginéis grandes cifras, pero una cifra muy respetable para tenerlos a bordo. ¿Qué ha pasado? Hemos podido hacer la peli con ellos, ¿no? Ellos son socios coproductores, van a estar en los títulos de crédito, tienen poca titularidad, ahí es una negociación. Hombre, ¿qué riesgo ha tenido el productor alemán? Si lo piensas bien, cuando hagamos el waterfall, ese famoso ¿dónde va cada euro?, uno puede llegar a conclusiones como la siguiente. Todavía nosotros no hemos recuperado las copias, que tampoco. No hemos recuperado nuestra producción ejecutiva y nuestras copias gastos generales. Y nuestro socio alemán ya está ganando dinero y no tiene tanta responsabilidad. La mayor responsabilidad es nuestra, pero ellos ya están ganando dinero. Entonces, esto, dices, qué injusto. En este mundo no hay nada justo o injusto, es lo que firmas, es que hemos ganado. Sin ese dinero no podíamos rodar la película, o la íbamos a rodar en unas condiciones muy malas. Y hemos decidido ceder un poquito más, y por eso el último que pone es el que tiene normalmente más poder, y ellos, pero no han sido abusivos. No han sido abusivos porque al final se ha demostrado personas honestas, sensatas y que no miran solo este proyecto, sino más a futuro. Han dicho, bueno, vamos a ganar, pero no vamos a dejar el silly face, que es el argumento que dicen los británicos o los norteamericanos, cuando alguien te obliga a firmar un acuerdo completamente injusto y que tú dices, vale, esta vez
vale, pero la siguiente, y que dejes odio. Eso es una cosa muy fea, porque si la peli va bien o va mal, tú te ganas un enemigo para siempre. Y es cuando tú haces un acuerdo completamente desproporcionado y alguien está ganando mucho más que tú. Ahí estás quemando puentes. Y si la peli va mal, ese socio no lo vas a querer más. Y si la... Perdón. Perdón. Vale, pues acabo el plan financiero. ¿Vale? ¿Sí? Nada. Vale, vale. Vale, porque esto es importante. El tema es que hemos llegado a un acuerdo en el cual ellos ya están tienen un fee por haber traído arte y ya están ganando. Y luego ganarán a futuro. El waterfall, lo importante es, y eso es muy importante, es que si la peli hace €1 más de negocio, ¿dónde va a ir? ¿A qué bolsillo va a ir? ¿No? Y ellos tienen, obviamente, un porcentaje muy pequeñito de esto. Lo que tenemos que jugar nosotros es a recuperar los primeros y luego a conseguir el mayor cantidad posible de pastel. Insisto, es muy importante el que veamos negocio. Entonces, acabamos ya, lo siento porque seguramente no os he dado ninguna clave, tampoco tenía que daros ninguna, pero sí que estoy, vamos, a vuestra disposición para compartir todo lo que se pueda compartir, porque realmente al final se trata, conclusión, hay que currárselo muchísimo para que salgan las cosas de una manera que puedas llegar a casa y pagar la hipoteca. Ya está.